Vamos a ir, como siempre les digo, antes de empezar a predicar, vamos a dar testimonio de que Dios es un solo Dios. Y vamos a ir a leer el libro de Deuteronomio, en el capítulo 32, verso 39. Deuteronomio capítulo 32 y verso 39. Para todas las personas que no conocen quién es este Dios o cuántos dioses son a los que se deben de adorar según a las sagradas escrituras, la palabra es clara y nos va a revelar en el capítulo 39, porque mucha gente afuera dice que Jesús, el Hijo de Dios, estaba antes y fue el primero creado por Dios, porque la Biblia dice que Él es el primogénito. ¿Pero el primogénito de qué? La Biblia dice que Jesús, el Hijo de Dios, es el primogénito de los muertos. El primogénito de los muertos. ¿Y qué significa esto? Que fue el ejemplo de los que iban a seguir después de Él, iban a vivir lo mismo que Él vivió y iban a pasar por lo que Él pasó, iban a resucitar y vamos a resucitar igual que Él resucitó. Por eso es llamado el primogénito de entre los muertos. Entonces, la gente malinterpreta el primogénito que Dios creó allá en el cielo y que era otro espíritu que estaba con Él. Pero la Biblia es clara y nos explica y nos enseña en el capítulo 32 de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 32 y en el verso número 39. La gente está confundida porque la gente no entiende que Dios es uno, y siempre lo digo cada vez que me permite el Señor predicar en cualquier lugar. Vemos capítulo 32 del libro de Deuteronomio y en el verso 39 y dice así: Mira ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. ¿Qué significa? Que Él es el único Dios, que no hay otro espíritu al lado de Él que sea Dios. Hay espíritus que son ministradores, que son los ángeles, que Él los creó. Estamos hablando de Dios, y que se llama Jesús, es el Espíritu Eterno. Ese mismo Espíritu Eterno vino y se metió en el Hijo de Dios, y ya después que se mete en el Hijo de Dios, crea a ese hombre, se mete en él y da a conocer su nombre y da a conocer que Él era uno. En el capítulo 32, verso 39 nos dice: Mira ahora que yo soy y no hay dioses conmigo, yo hago morir. No dice nosotros hacemos morir y nosotros hacemos vivir, como los mormones que tienen esta fábula. Y los mormones dicen que estaban varios dioses sentados en el cielo, y que Lucifer era un dios, y que Jesús, el Hijo de Dios, era otro dios, y que Jehová es otro Dios, y que Elohim es el Padre. Eso es lo que cuentan los mormones y lo que enseñaba la iglesia de José Smith. Entonces, ¿de dónde la gente saca esto? Y que los mandó a redimir a la humanidad, y que se enojó Lucifer porque no lo mandó a él. Eso enseñan los mormones en su libro llamado El Mormón, o del Mormón. Entonces la palabra aquí es clara y nos dice: no hay dioses conmigo, no hay otro espíritu eterno al lado de Él. Él es el único Dios verdadero. Y cuando Él formó ese hombre, lo metió su espíritu en ese hombre, en Jesús de Nazaret. Él heredó, que lo vimos hace unos días, heredó el nombre de su padre, ¿verdad? Así como las personas heredan los apellidos de sus papás, también Él heredó el nombre de su padre y dijo: yo he dado a conocer tu nombre, dijo el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Estoy hablando de la naturaleza humana, estoy hablando del hombre. Entonces la Biblia es clara y nos dice que no hay dioses con Él, que Él es solo. ¿De dónde sacó la gente que había más dioses, o que hay otros dioses, o que son Trinidad? La palabra Trinidad, siempre lo digo, no existe en las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios enseña que Dios está solo, y no está hablando de que no hay ángeles de la creación con Él, sino que está solo, hablando de la, ¿cómo le llaman? De la deidad de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces ellos se confunden, ¿verdad? Pero bueno, le damos gracias a Dios porque en su escritura está implícito, está escrito perfectamente o implícitamente, como dicen los teólogos. Allá la gente de las iglesias dicen implícitamente,
están las verdades de Dios en las Sagradas Escrituras. Pero vamos a pasar ahora a leer las Sagradas Escrituras. Vamos a leer en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18. Y vamos a ver cuál es el mensaje que el Señor Jesucristo trae en este día para nosotros y qué es lo que nos va a enseñar a través de su palabra y qué es lo que puso el Señor el sentir de la prédica del día de hoy. Vamos a leer en el primer libro de los Reyes, capítulo 18. Reyes, capítulo 18. Y vamos a ir a leer en el verso número 4. Reyes, capítulo 18 y en el verso número 4. Pero antes de leer ahí, vamos a leer, ese va a ser el segundo verso que vamos a leer. Vamos a leer primero en Nahum. Vamos a leer el libro de Nahum, el profeta, capítulo 3, verso 4. Y de ahí nos vamos a pasar a Reyes. Primero vamos a leer Nahum, el libro del profeta Nahum, capítulo 3, verso 4. Nahum está después de Jonás, después está Miqueas y después está Nahum. Jonás, Miqueas, Nahum. Nahum capítulo 3 y en el verso 4. Y dice así la palabra de Dios. Capítulo 3, verso 4 en el libro de Nahum. Y vamos a ver qué es lo que el Señor trae para nosotros en este día. Dice así: a causa de la multitud. ¿Qué es una multitud? Es mucho, ¿verdad? Algo donde está, cuando está unas personas en un concierto, hay una multitud de personas, le llama. Hay 1,000, 2,000, 3,000 personas, ¿no?, reunidas. Pero fíjense lo que dice aquí: a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia. Fíjate cómo le está diciendo Dios: de la ramera de hermosa gracia. Es una ramera, es una prostituta, una mujer que vende su cuerpo. Fíjate, y dice de la ramera de hermosa gracia, o sea que está bonita, o sea que está atractiva. Es atractiva, pero no está hablando físicamente, ¿eh? Fíjate lo que dice: maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. ¿De qué está hablando aquí la palabra de Dios? Está enfocándose, fíjate lo que dice Dios: la multitud, o sea, son muchas las fornicaciones que ha hecho la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Vamos a hablar en el día de hoy de la hechicería, de la brujería. ¿Cómo tiene el diablo a la gente atada? El diablo tiene a la gente atada, ¿verdad? Porque cuánta gente profesa ser cristiano. La otra estaba viendo un video ahí y decía: el 93% de Brasil, algo así dijo, son cristianos. ¿Ustedes van a creer que el 93% del pueblo de Brasil, que son más de no sé cuántos millones, son más que México? Es un país con más población que México. Entonces tiene más de 100, nosotros somos como 130,000 millones de personas. Imagínate. Ellos dicen que el 90% de la población de Brasil y que el 80% de la población de México son cristianos. ¿Ustedes creen eso? Si fuera así, esas estadísticas, el mundo no estuviera como está.
Y dicen que en Latinoamérica el país número 1 es Brasil y después es México, con gente cristiana, según sus estadísticas. ¿De dónde sacan esas mentiras? Aquí el profeta está diciendo, a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de Hermosa Gracia, maestra en hechizos. ¿Quiénes son los maestros en hechizos? ¿Quiénes son los maestros? Los brujos y las hechiceras. Ellos son maestros. Pero ¿quién enseña eso? ¿Quién enseña eso? La Iglesia Católica. ¿Quién más? Los masones. ¿Quién más? Los cristianos supuestos. Veíamos el otro día yo y mi esposa ahí un video en donde estaba una mujer disque interpretando las lenguas de una hermana en un video y decía, ¿cómo decía la mujer? Mistiri, 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 nomás decía esa palabra, ¿no? Y estaba otra mujer interpretando según. Y decía, Dios va a hacer lo bueno contigo, Dios va a hacer algo grande, Dios sabe que tu hijo va a ser sanado, que tu nieto, lo mismo que dicen todos. Hechizos. Y aquí Dios dice que son maestros en hechizo o maestras en hechizos, como esas mujeres. Muchos los hacen por ignorancia, otros las hacen otros lo hacen por ignorancia, ¿saben por qué? Porque ese es su trabajo y conocen las artes de los hechizos y de la brujería. Dice, maestra en hechizos que seduce a las naciones. ¿Quién seduce a las naciones? Veíamos otro video, mi esposa y yo, se lo enseñé, y decía, una mujer que va a ser diputada de Morena, dijo, estaba en una multitud de gente enfrente de ella, y la mujer, no sé cómo se llama, es aquí en México, el del partido político de Morena, y decía, tenemos que seguir adelante, no podemos dejar retroceder, el pueblo tiene que seguir adelante, y tenemos que obedecer a Satanás, dijo la mujer. ¿Dijo o no dijo? ¿Verdad? Ahí está grabado en el video. Abiertamente los gobernantes y futuros gobernantes están mostrando los hechizos a la gente. Le están enseñando. Esa mujer es una maestra en hechizos. Está de parte del diablo y pertenece al gobierno. Hace unos días salió la noticia de que mataron a una persona aquí afuera en el estadio de fútbol, ¿verdad? De Tijuana, en donde juega el equipo de Tijuana de fútbol, de los Xoloscuincles. ¿Y qué pasó? Asesinaron a una persona en un juego de fútbol. Y dijo el dueño del equipo, que se llama Hank Ron, que es un brujo conocido, masón y brujo de aquí de Tijuana, gobernante fue de Tijuana, y él salió diciendo que las autoridades tienen la culpa y que está fuera de su territorio, de su estadio, entonces no tiene nada él que ver con eso, ni su hijo, ni que es el dueño, legalmente, aunque él es el dueño, porque él es el que tiene el dinero, el papá, y las personas que trabajan para ellos. Pero el diablo, cuando las personas están bajo el hechizo, como en el fútbol, ¿verdad? Están hechizadas, porque hacen hechizos. Estaba viendo un video en donde los futbolistas antes de jugar se estaban untando aquí. Agarraban como un aceite. Y no solo lo hizo un equipo de un país, 20, 30 países, o sea, jugadores diferentes con diferentes camisetas de diferentes países se untaban aquí, o de diferentes clubes, de ciudades, se untaban así. Y hacían una oración así, y luego se untaban el aceite. ¿Y por qué hacen eso? Porque Satanás es un espíritu que se les mete al momento de invocar eso y les da habilidades. Una cosa es la habilidad que Dios les dio natural para jugar cualquier deporte, porque los afroamericanos son las personas que yo he visto que tienen la mejor habilidad para el talento para jugar los deportes. Aunque también en todos los países hay gente con habilidad, en todas las naciones, o para cantar, natural se les da. Son las mejores voces, son los mejores deportistas, son personas muy fuertes. Entonces, una cosa es lo que Dios da y otra cosa es lo que esta gente hace para obtener. Aquí lo que habla el profeta Nahum, maestra en hechizos que seduce a las naciones. Que seducen a las naciones. Seducen a los futbolistas para que se metan a sus logias por dinero, para explotar el talento que tienen o en cualquier deporte. Y sigue diciendo,
y a los pueblos con sus hechizos, en general, a los pueblos, al mundo entero. En las iglesias los están seduciendo. Hablan unas lenguas que no son las que especifican las sagradas escrituras que hablaron en el día del Pentecostés. En el día del Pentecostés, ¿qué lenguas hablaron? Idiomas de otros países, ¿verdad? Entonces, la gente en la ignorancia, en su ignorancia, no conocen el poder que se está ejecutando a través de lo que habla el profeta aquí en las Sagradas Escrituras. Es maestra en hechizos. ¿Cómo hechizan a la gente? Con las películas de Hollywood. La mayoría de los personajes o de los actores en Hollywood, los hombres son mujeres y las mujeres son hombres. O a los que verdaderamente son hombres, los visten de mujeres, según de comedia, ¿verdad? Para burlarse y para tener sobre y lo hacen gracioso. Esos son los hechizos. La gente ve a un hombre que se viste de mujer o una mujer que se viste de hombre y empieza a hablar chistes y empieza a hacerlo gracioso y ellos piensan que es una gracia, cuando es abominación a Dios y es un hechizo que están dando esta gente. ¿Y cómo hechiza también Satanás? En la televisión, en la música. Maestra de hechizos, dice Dios que es. ¿Cómo con la música Satanás hechiza a la gente? Con las letras. Pero antes que nada, la gente que son músicos del mundo y que empiezan a tener fama, ellos lo primero que hacen es santifican a un espíritu, a una deidad, le ofrecen su música. Hacen un ritual, agarran la música, la graban y hacen un ritual en la noche y le dicen que les bendiga a esta deidad, ya sea cualquier religión que sea de hechicería o de brujería o santería. ¿Y qué le piden? Le piden a Oruba, a los Orubas, que son la religión de la santería, le piden a cualquier santo, le piden que les ayude para que su música se expanda, como lo fue Pedro Infante, como lo fue Resortes, como lo fue Cantinflas, un masón. Él no era un brujo, era un brujo, pero dentro de la masonería, como lo fue Tintán, un brujo poderoso igual que sus hermanos, como el Loco Valdés, y como su otro hermano que se llamaba Don Ramón, que salía en El Chavo del Ocho. Esta gente tenían bajo un hechizo, bajo dominada la mente de la gente en Latinoamérica. ¿Cómo es posible que la gente no entienda lo que es claro en las Escrituras? Fíjate, maestra en hechizos que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Tienen cautiva la mente de la gente. Aquí. Te cautivan con la comida, te cautivan con lo que ves en la televisión, lo que está en el teléfono. Son maestros para hechizar con la tecnología. También te hechizan con los automóviles nuevos, porque te deslumbra un automóvil nuevo y aunque no tengas dinero para pagarlo, te endeudas y eres esclavo. Dice la Biblia que si tú le debes a alguien, eres esclavo del que le debes. Te esclaviza el mundo, porque son maestros en hechizos. Ahorita hay muchas maneras de cómo trabaja Satanás utilizando a la gente para hechizar a las naciones y a los pueblos con sus hechizos, dice la palabra de Dios. Ahora sí vamos a leer en el capítulo 18 del libro de Reyes, verso 4. ¿Dónde está el himno?
capítulo 18 y en el verso 4 del libro de primer libro de los Reyes. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Primer libro de los Reyes, capítulo 18. ¿Qué estamos viendo? Ahorita vimos el profeta Nahum, que Satanás agarra y hace maestros de hechizos a las mujeres y a los hombres para poder hechizar a los demás y tenerlos controlados. Ahora vamos a leer en el capítulo 18, verso 4 del primer libro de Reyes. Dice así la palabra de Dios. Porque cuando Jezabel, ¿quién era Jezabel? La esposa de Acab. ¿Y qué era ella? Era una sacerdotisa que adoraba a Lucifer, a Baal, que es Lucifer. Fíjate, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, ¿qué hacía Jezabel? ¿Qué hacía? Destruía a los hombres de Dios, a las mujeres de Dios. Los atacan con brujería, los atacan con hechicería. Es real esto. Y no solo a los hombres y mujeres de Dios, sino a toda la gente del mundo. El profeta Nahum ahorita decía que a todos los pueblos. Son maestros en hechizos y hechizan a todos los pueblos. ¿Por qué la gente en México, yo les voy a decir, la gente dice, aquí en México la gente dice así: es que a mí no me hace la brujería si yo no creo en ella? Eso se llama ignorancia. Porque los espíritus de parte de Satanás existen y porque vienen y atacan a la gente, se meten en las casas. Mira lo que decía una persona ahí por internet, un católico. Decía el muchacho: yo no creo que Satanás se meta en las casas, dijo. ¿Cuál es el propósito de meterse Satanás en una casa y empezar a tumbarlos o a mover las cosas? Dice. No cree, es incrédulo. Al momento que Satanás se mete a una casa, significa que le abrieron las puertas y tiene dominio sobre la familia. Y no solo tira los objetos, destruye los matrimonios y destruye a las personas del hogar en el que se está metiendo. Así es. Fíjate lo que dice. ¿Por qué? Porque Satanás tiene a sus maestros en hechizos, que son los sacerdotes en las diferentes religiones del mundo, incluso en los cristianos, hay sacerdotes satánicos. Pastores, obispos que dicen que son, pero son hechiceros, son brujos y tienen a la gente bajo ese poder de las tinieblas. Fíjate, porque cuando Jezabel, dice en el 18:4, destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y con agua. O sea que Dios mandó, mande. No sé, más atrás, lee un poquito atrás. Claro. Y dice, porque cuando Jezabel destruía a los profetas, ¿qué significa? Los profetas son los hombres de Dios, las mujeres de Dios también, no que sean profetas las mujeres, me refiero a que en general, cuando el Satanás viene y quiere destruir a la gente, cuando Satanás viene y tiene sus maestros en hechizos, en magia, en ocultismo, como lo era Jezabel, destruye, están en guerra, se oponen, ellos maldicen. Hay muchos testimonios allá afuera de brujos que dicen que qué es lo que les pedía el diablo que hicieran. El diablo les pedía que fueran a las ciudades, se salen del cuerpo, el demonio los saca del cuerpo, su espíritu, su alma, y van allá a otras ciudades, y cuenta la gente que fueron hechiceros, brujos, que
el diablo les dice que solo hablen las palabras de maldición. Un ejemplo, un brujo está aquí en Tijuana, está adorando la Santa Muerte, que se muera la gente, maldice que haya prostitución, que haya drogadicción en la ciudad. Esto es lo que hacen los brujos. Y la gente no cree que están dentro de la iglesia. Y la gente no cree que los masones son maestros en hechizos. Y la gente no cree que los pastores son maestros en hechizos. Y la gente no cree que el Papa y su iglesia católica y que los adventistas son maestros en hechizos. Y no creen que Elena de White era una hechicera. Y que José Smith lo mismo. Y que cualquier fundador de cualquier iglesia fue un hechicero, un brujo. Porque, ¿qué significa la palabra brujería o hechizo? Es que la gente quiere dominarte a ti. Cuando la gente domina a que des tu dinero, estás bajo un hechizo. Cuando la gente te domina con sus palabras a que hagas la voluntad de ellos, los pastores dicen, haz lo que, es que tiene que hacer esto, hermano. Pero contradice el libro, entonces es un hechizo. Es una mentira. Eso era Jezabel en las Sagradas Escrituras. Destruía a los profetas de Dios y al pueblo de Dios. Vamos a seguir leyendo. En Primera de Reyes, capítulo 21, verso 19. Pero fíjate lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 21, verso 19. Dice así. Y le hablarás diciendo, le dice Dios al profeta, así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo, Dios le dice al hombre, a su profeta, así ha dicho Dios, en el mismo lugar donde lambieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Le sentenció muerte Dios a través del profeta. ¿A quién? A Jezabel, la mujer hechicera bruja, de la cual era esposa del rey. Acab era el rey y Dios les había prohibido que se casaran con mujeres extranjeras, ¿verdad? Pero ella era adoradora de Satanás, era adoradora de Baal. Pero sabía muy bien cómo trabajar su poder, cómo trabajar sus hechizos y cómo trabajar la maldad. Esa era Jezabel, ¿verdad? Vamos a leer en el Segunda de Reyes, capítulo 9, verso 22. Y estamos hablando de Jezabel porque era una sacerdotisa de parte de Satanás. Estamos hablando de la brujería, de los hechizos que son reales, que la gente manda para maldecir familias, para maldecir a hombres de Dios, para maldecir al vecino, a la persona de allá de al lado, para que se muera, para que no conozca a Dios. Y los que conocemos de Dios para apartarnos y para destruirnos y para traer calamidades sobre las personas. Capítulo 9, verso 22 del segundo libro de los Reyes dice así. Cuando vio Joram a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías? ¿Qué hacía Jezabel? Que era la madre de Jehú. La madre de Joram, perdón. Era una hechicera.
Jezabel era una hechicera. Hay tantos tipos de hechicería. Y la hechicería empezó primero, ¿en dónde? En el cielo. Cuando convenció Lucifer con sus hechizos y sus palabras de maldad a la tercera parte de los ángeles. Y aquí viene y dice, cuando vio Joram a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías? Los pueblos están bajo hechizos. En la escuela metiendo la basura que meten de LGTB, ¿verdad? LGBT, la asociación del alfabeto, la vamos a poner mejor, del abecedario. LGBTHIJKLMNOPQ, no sé cuántas letras le han ido añadiendo, ¿eh? Que es basura, es abominación a Dios todo eso, ¿verdad? Entonces, con las hechicerías, esta gente acaba de lograr, ¿qué lograron aquí en Baja California? Que los niños puedan llevar falda a la escuela. Y si se quieren pintar, se pueden pintar y poner aretes. Eso es lo que acaba de hacer esta basura de gente, con sus hechicerías y con su basura de su ideología de género, le llaman ellos. Pero, ¿por qué atacan a los niños? Porque Satanás es donde primero ataca. Desde temprana edad ataca con sus hechizos y sus conjuros para confundir la mente de los seres humanos, sean niños, sean niñas. Las lesbianas y los homosexuales ahí gritando y aplaudiendo porque se pasó esa ley en Baja California. Y los papás ahí estaban también protestando al gobierno. ¿El gobierno de quién es? Es del diablo. Ningún gobernante que conoce la palabra y que quiere obedecer a Dios va a permitir que se pase alguna ley de esas. Pero vienen calamidades por sus fornicaciones, por sus hechizos, por sus conjuros. Ellos siguen el camino, el mismo camino de Jezabel, porque son hechiceros. El mismo camino de Lucifer, porque hechizó a una tercera parte de los ángeles con su poder de convencerlos para dejar su morada, ¿verdad? Pero ¿de dónde salió la hechicería? ¿De dónde salió la brujería? Ahora vamos a leer en el libro de Enoc, capítulo 7, verso 1. Y vamos a ver qué es hechicería y brujería. Capítulo 7 del libro de Enoc. Vamos a empezar con el puro verso 1 aquí. Y dice así la palabra de Dios. Todos y sus jefes tomaron para sí mujeres, y cada uno escogió entre todas, comenzando a entrar en ellas y a contaminarse con ellas, a enseñarles la brujería, magia y el corte de raíces, y a enseñarles sobre las plantas. ¿De dónde Jezabel consiguió esta sabiduría? ¿De dónde consiguió la sabiduría de la hechicería? De los espíritus inmundos de parte de Lucifer. Nomás en el principio fue eso. Cuando Jesús echó fuera a los demonios, nunca dijo, sal fuera, ángel caído. ¿Cómo dijo? Demonios, espíritus inmundos. Que ya vimos que eso es los espíritus de los gigantes que murieron. Se les salieron el espíritu y andan rondando, y esos son los que tú ves que se meten en la gente. Porque ellos tuvieron cuerpo alguna vez, ellos necesitan entrar en un cuerpo, pero los ángeles caídos nunca han tenido un cuerpo físico. Ellos, incluso unos están en
dice que están encadenados unos, dice en el libro de Enoc, ¿verdad? Y en la Biblia dice también. Fíjate, todos y sus jefes para sí tomaron mujeres. ¿Dónde es donde primero van los ángeles? En las mujeres. Les enseñan primero las mujeres y les empezaron a entrar en ellas. ¿Cómo entran? Se te meten así. El espíritu se metió en ellas y se contaminaron con ellas y les empezaron a enseñar brujería, magia y el corte de raíces y a enseñarles sobre las plantas. Ahora vamos a leer en el capítulo 8, verso 1 en adelante, ahí mismo en el libro de Enoc. Capítulo 8, verso 1 del libro de Enoc, y dice así: y Azael enseñó a los hombres a fabricar espadas de hierro y corazas de cobre, y les mostró cómo se extrae y se trabaja el oro hasta dejarlo listo. Y en lo que respecta a la plata, a repujarla para brazaletes y otros adornos. Cuando tienes un brazalete y cuando te adornas la cabeza de las mujeres, ¿qué es eso? ¿De dónde viene? Viene de la hechicería, de la brujería. La gente se pone una pulsera, se ponen adornos de oro, se ponen adornos de plata, se ponen aretes, se ponen labial. Esos son hechizos. Y la gente cuando va y agarra eso y se lo pone, está diciendo: sí, no me interesa, acepto el hechizo. A las mujeres les enseñó sobre el antimonio, el maquillaje de los ojos, las piedras preciosas y las tinturas, que es pintarse. Pintarse aquí, pintarse aquí, pintarse el pelo. Hay hombres que se pintan el pelo porque tienen las canas y se pintan el pelo. Esto viene ¿de dónde? De los espíritus inmundos, de los ángeles caídos, del reino de las tinieblas. Fíjate, sigue diciendo la palabra de Dios. Y entonces creció la impiedad mucho, y ellos tomaron los caminos equivocados, y llegaron a corromperse en todas las formas. Cuando aprende la gente o el domina el hechizo y el conjuro, como este muchacho católico que les digo, ¿qué pasa? Que está un espíritu dentro de la casa, no va a meterse a tirar las cosas nomás. No se mete nomás a tirar las cosas, se manifiesta porque ya tiene dominado el territorio, pero se mete para meterse en las personas, hacerlos adulterar, hacerlos fornicar, para que se pinten, se pongan pulseras, porque la gente no conoce de Dios y no les enseñan de Dios. Entonces, cuando ocurre esto, la gente recibe el hechizo. Y entonces creció la impiedad. Cuando recibes la hechicería, la maldad que empieza a hacer, empieza a crecer de lo que haces de pecado. Y ellos tomaron los caminos equivocados y llegaron a corromperse en todas formas. Chemihasa enseñó encantamientos en el verso 3 y a cortar raíces. ¿Qué es un encantamiento? Es un hechizo. Como en las películas te enseñaban los hechizos, en las películas de antes de Walt Disney, más ahora, ¿verdad? ¿Qué te enseñaban? ¿Qué estaba haciendo la bruja, la de Cenicienta? La de Cenicienta. ¿No estaba enfrente de un espejo y la bruja le preguntaba? ¿Qué le preguntaba? ¿Es Blancanieves? ¿Quién es la más bonita del reino? Es Blancanieves. Espejito, espejito. Cuando la gente empieza a decirles, a hablar a los espejos, es una manera muy común que los brujos trabajan a través de los espejos. ¿Y qué es lo que hacen? En la caricatura te lo está describiendo. La bruja en Blancanieves decía: espejito, espejito, ¿quién es la más hermosa de todo el reino? Es un hechizo cuando la persona está, y se manifestaba el demonio y le decía: eres tú, pero hay una más hermosa que tú. ¿Mande? La bruja habla con el espejo. La bruja habla con el espejo. Y le pregunta, y en la caricatura te muestra, ¿y qué es lo que viene? Aquí dice: y se multiplicó, dijo en el 7, la maldad. Cuando hacen hechizos se multiplica la maldad.
Tuvo envidia a la bruja, ¿verdad? Yo era la más hermosa, ahora es Blancanieves. Fíjate, te lo pintan, la voy a matar. ¿Y qué es lo que busca? Que comiera de la manzana. ¿Qué significa la manzana? Del pecado, de multiplicar la maldad. Fíjate, la caricatura te está describiendo el libro, lo que habla el libro de la palabra de Dios. ¿Y qué pasa después al final? Se muere Blancanieves, porque mordió del fruto prohibido o de la manzana que estaba hechizada. Nos hechizan en la comida, también nos hechizan en la comida, en la música, en la televisión, en la ropa que te pones. Está hechizada, sacrificada a los demonios, ¿verdad? Chemijasa enseñó encantamientos, ese es un encantamiento, y a cortar raíces. Hermoni a romper hechizos, brujería, magia y habilidades afines. Barakel, los signos de los rayos. Cocabel, los presagios de las estrellas. ¿Qué son los presagios de los rayos? Los signos de los rayos. En la demoniología te enseña, este demonio es el demonio de los rayos, del trueno, dicen, ¿no? En los superhéroes, el dios del trueno. Ellos enseñaron esto. ¿Cómo ves a Flash, que trae un rayito? ¿Verdad? O sea, que es veloz, dice. Eso se ve en la televisión, en los superhéroes supuestos. Y luego dice, Cocabel, los presagios de las estrellas. El tiempo, cuándo va a ser, la estrella está aquí, cuándo la estrella está acá, pero a través de hechizos. Sequel, los de los relámpagos. Él enseñó los significados. Artakov enseñó las señales de la tierra. Shamsiel, los presagios del sol. Y Saraíel, los de la luna. Por eso cuando Jesús vino a la tierra, en el libro de Marcos dice que había gente lunática. ¿Qué significa una persona lunática aquí en el tiempo moderno? Que están locos, porque les hechizaron con una brujería a través de la luna. Aquí lo marca el libro de Enoc. Y Sariel a los de la luna, y todos comenzaron a revelar secretos a sus esposas, que eran las mujeres en las que entraron. Entonces, esta mujer que estábamos viendo, Jezabel, la remarca o la enseña la Biblia como una bruja hechicera, ¿verdad? Que trabajaba para Satanás, para estos espíritus que les enseñaron cómo hacer la maldad. Y tenía dominio y asesinó a profetas, asesinó a los profetas y asesinó a hombres santos. El que tenía la viña, ¿verdad? Que quería a su esposo la viña y se la quitó de la manera violenta. Lo apedrearon con mentiras. Pero los hechiceros piensan que van a durar para siempre. El diablo nunca, si tú haces pacto con el diablo o un contrato con el diablo, porque yo pienso de acuerdo a lo que dice la escritura, y la escritura me dice, la gente en el mundo dice, le vendió el alma al diablo. Yo certifico con la escritura que no es verdad eso. Nadie le puede vender el alma al diablo. Le puedes dar tu vida al diablo mientras estás vivo aquí en la tierra, eso es diferente, pero nadie le puede vender el alma al diablo, porque Dios dice, todas las almas son mías, dice las sagradas escrituras. Dice Dios, todas las almas son mías. Pero los brujos, ¿qué están haciendo con la gente y con los pueblos? Lo mismo que hizo Jezabel. Vamos a seguir leyendo. Lo mismo que hicieron aquí los hechiceros en las sagradas escrituras. Vamos a leer en el segundo libro de los Reyes igual, capítulo número
11. Segundo libro de los Reyes, capítulo 11. Segunda de Reyes, capítulo 11, verso 1 en adelante. Y vamos a seguir leyendo de mujeres que atacaron a los hombres de Dios. Y vamos a ver cómo Dios siempre libra de la brujería. Esto no significa que la brujería no pueda hacerle daño a la gente que sigue a Dios. Porque hay un verso en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que dice que no hay encantamiento en contra de Israel. O sea, que no hay poder que pueda dominar a Israel. Eso dice la palabra, pero ¿en qué circunstancias es esto? Fíjate, capítulo 11 del segundo libro de Reyes, verso 1 en adelante, dice así. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey, a quienes estaban matando, y lo ocultó Atalía, a él y a su ama, en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron. Y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años. Y Atalía fue reina sobre el país. Fíjate hasta dónde llega la brujería. Asesinan por poder y se sientan en los tronos para dominar a la gente. Mas el 7º año envió Joiada y tomó jefes de centenas, capitanes y gente de la guardia, y los metió consigo en la casa de Jehová, e hizo con ellos alianza, juramentándolos en la casa de Jehová, y les mostró el hijo del rey, y les mandó diciendo: esto es lo que habéis de hacer, la tercera parte de vosotros, tendrá la guardia de la casa del rey el día de reposo. Otra tercera parte estará a la puerta de Shur, y la otra tercera parte a la puerta del postigo de la guardia. Así guardaréis la casa para que no sea allanada. Mas las 2 partes de vosotros que salen el día de reposo tendréis guardia de la casa de Jehová junto al rey. Y estaréis alrededor del rey por todos los lados, teniendo cada uno armas en las manos, y cualquiera que entrar en filas sea muerto. Y estaréis con el rey cuando salga y cuando entre. Los jefes de centenas pues hicieron todo como el sacerdote Joiada les mandó, y tomando cada uno a los suyos, esto es, los que entraban de día de reposo y a los que salían de día de reposo, vinieron al sacerdote Joiada, y el sacerdote dio a los jefes de centenas las lanzas y los escudos que habían sido del rey David, que estaban en la casa de Jehová. Y los guardias y los de la guardia se pusieron en fila, teniendo cada uno sus armas en sus manos, desde el lado derecho de la casa hasta el lado izquierdo, junto al altar y el templo, y derredor del rey. Le pusieron la corona y el testimonio, y le hicieron rey ungiéndole, y batiendo las manos del rey dijeron: viva el rey. Oyendo Atalía el estruendo del pueblo que corría, entró al pueblo en el templo de Jehová. Y cuando miró, he aquí que el rey estaba junto a la columna, conforme a la costumbre, y a los príncipes y a los trompeteros junto al rey, y todo el pueblo del país se regocijaba y tocaban las trompetas. Entonces Atalía, rasgando sus vestidos, clamó a voz en cuello: traición, traición. Mas el sacerdote Joiada mandó a los jefes de centenas que gobernaban el ejército y les dijo: sacadla fuera del recinto del templo, y al que la siguiere matadlo a espada,
porque el sacerdote dijo que no la matasen en el templo de Jehová. Le abrieron pues paso, y en el camino por donde entraban los de a caballo a la casa del rey, ahí la mataron. Otra descendiente de Jezabel asesina a Atalía o Atalia. ¿Qué hacía también esta mujer? Era una hechicera, era una asesina, sacrificaba con tal de conseguir el poder, sacrificaba a cualquier persona y no le importó. Eso es lo que están haciendo en este día. En las iglesias están sacrificando, y cuando me refiero a sacrificar, están quitando la salvación de la gente, porque los brujos o la brujería y la hechicería se infiltró en las congregaciones. Ha venido a ser parte normal de la gente. En donde estábamos nosotros, ¿qué es lo que hacían? La gente agarraba y los empujaban y los llenaban de aceite de la frente. Cuando la Biblia dice que tienes que ungir la cabeza, que es la coronilla, ellos los llenaban de aceite aquí, los empujaban para que se cayeran, y los empujaban y pensaban que cuando ya se cayó una persona ya les tocaba el espíritu. Pero eso es una hechicería. Tú quieres que la gente se caiga. Eso que Dios te puede tumbar si Él quiere. Pero eso qué, ¿de dónde sacan eso? Es brujería. ¿De dónde sacaron los encuentros? Los encuentros vienen de la Iglesia Católica. Los encuentros vienen de la Iglesia Católica, y las iglesias cristianas supuestas los adoptaron y hacen encuentros. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué voy a copiar algo que sé dónde están la Biblia dice, no practiques las costumbres de las naciones? Si tú eres una mujer, un hombre santo de Dios, quieres obedecer la Escritura, pues ya no vas a practicar lo que las iglesias practican, sino lo que el libro te manda que hagas. Así empiezas a salir de la brujería y de la hechicería que tiene la gente. Atada a la gente con esas cosas en las congregaciones, como lo hicieron en este tiempo. Atalía hizo esto con el pueblo de Israel, ¿verdad? Asesinó y se sentó en el trono. Eso es lo que hacen los hechiceros, eso es lo que hace Satanás. Él sabe a quién va a usar y permite que se sientan hombres perversos, malvados en las congregaciones para que dominen sobre la gente y que no reciban la salvación de Dios. Vamos a seguir leyendo. Segunda de Crónicas, capítulo 24, verso 7. Seguimos hablando de Atalía. Fíjate, en la segunda de Crónicas, capítulo 24 y en el verso 7. Y dice así la palabra de Dios: porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios. ¿Qué era Atalía? Una mujer malvada, impía, pecadora de Satanás. Y sus hijos habían destruido la casa de Dios. Y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Dios. Cuando entran a la iglesia los brujos, la doctrina de Satanás, te empiezan a cambiar lo que dice el libro por lo que ellos piensan, lo que dice el libro por lo que ellos creen. Doctrinas que no están en la Biblia. Te dicen que Dios son tres. Ese es un hechizo. Esa es brujería. Te dice que Dios son dos. El libro dice que Dios es uno. Ellos dicen que son dos, que son tres, que son cinco. Y la gente pelea fervientemente, embrujados bajo el dominio y el poder de Satanás, y te alegan
Están dispuestos a matar a la persona que diga que Dios es uno. Porque para ellos Dios es dos, porque un hombre le dijo que que Nazón Joaquín es un apóstol, es un violador, que el Papa, su palabra es infalible, que lo que él dice, que él es el sucesor de Pedro. Hechizos, conjuros, mentiras. Eso es lo que la gente prefiere recibir. Los pueblos están bajo maestros de hechizos, dice ahorita el profeta Nahum, ¿verdad? O sea que son maestros. Imagínate, cuando vas a la universidad obtienes una licenciatura. Cualquier persona que sea a la universidad eres licenciado, dice, licenciatura le llaman. Pero cuando te gradúas de la licenciatura y quieres subir, agarras un doctorado, que es un nivel más alto de estudio, y luego una maestría es lo más alto. Y el profeta Nahum, Dios le dice, estos son maestros, tienen maestría en hechizos y conjuros. O sea, saben lo que están haciendo. Y tienen todo planeado, bonito. Así como cuando un arquitecto hace un plano para construir un edificio, o un ingeniero hace un plano para construir un carro, o cualquier casa que vayan a construir, tienes el plano. Así todo, empezamos de aquí, esto es lo que vamos a empezar a hacer. O sea, lo tienen todo trazado paso a paso. Mi pregunta es, ¿por qué la gente no se sale de las congregaciones? Si están hechizados. ¿Por qué la gente, el de enfrente, el vecino de aquí al lado, de enfrente o de allá de la otra cuadra, prefiere ir con una bruja a que le lean las cartas? Una que tira las cartas, que le llaman adivinos. ¿Por qué no se acercan a Dios en vez de buscar la maldad? Y todavía les cobran. ¿Y acá con Dios? ¿Te cobra Dios algo? Gratis, dice Isaías 55. Venid y comprar de mí leche y miel. Gratis, dice. Gratis. La leche representa la sabiduría. Leche y vino, el Espíritu de Santo de Dios. Vamos a seguir leyendo Primera de Reyes, capítulo 9, verso 10. Vamos a ir más atrás. Vamos a leer en el libro de Éxodo, capítulo 22, verso 18. Éxodo, capítulo 22, verso 18. Éxodo capítulo 22, verso 18. Dice así la palabra de Dios. A la hechicera, estamos hablando de la hechicería, de la brujería, del poder y el dominio que tiene las tinieblas sobre las iglesias, sobre el mundo, sobre las ciudades, sobre los pueblos, que dijo el profeta Nahum a través de la profecía que estaba profetizando de parte de Dios. A la hechicera no dejarás viva. En el Antiguo Testamento, ¿qué mandaba Dios? A que mataran, apedrearan a las personas que practicaban hechicería. Sí, ¿verdad? ¿Qué pasó cuando Moisés bajó de recibir los 10 mandamientos? Y el pueblo estaban haciendo ¿qué? Brujería, hechicería e idolatría. ¿Qué pasó? Dios se enojó también. Y abrió la tierra. Y se tragó a los del pueblo de Israel por desobedientes.
implica mucho cuando entra la hechicería, entra la mentira, entra la intriga, entra el adulterio, entra, ¿qué más? Las orgías, entra, ¿qué más? Cuando la gente practica la hechicería o cuando está cerca de la hechicería, le abre la puerta al diablo, se mete a su familia, los hijos están casados y se divorcian, porque eso prohíbe la palabra de Dios que la gente lo haga. El hijo se muere en un accidente. Por lo general todo esto sucede porque a Satanás le abre las puertas de la casa. Las hijas practican el adulterio, el lesbianismo, se hacen homosexuales, fornican. Todo esto son cosas que se emborrachan, se drogan, se hacen drogadictos. Y aquí Dios está diciendo que a los que hechizan no los debemos dejar vivos. ¿Un cristiano puede ir a consultar a un hechicero? Y no necesariamente tiene que ir con la bruja allá. Hay hermanos y hermanas que dicen que son profetas, ¿verdad? Supuestos hermanos y hermanas que dicen que son profetas. ¿Y qué es lo que pasa? Los hermanos prefieren consultar a la gente. Hermano, ¿te acuerdas el hijo de Valdés? Preferían consultar a un hombre que según tiene un don, que buscar en la palabra, que arrodillarte y preguntarle al Creador. Fíjate qué tan errada la gente, ¿no? Horas haciendo fila para que le dé una palabra. Crónicas, capítulo 10, libro primero de Crónicas, capítulo 10, verso 13. No pasa nada las hechicerías, no pasa nada con los demonios, no pasa nada, no existen, muchos dicen. Claro, hasta en el internet sale, ¿no? Ahí puedes ver en las redes sociales que las cámaras de las casas se quedan tomando 24 horas, ¿verdad? Afuera, y se manifiestan los demonios en la calle. Salen demonios pequeños, demonios medianos, espíritus. De todas las medidas, de todas las formas, de todos los colores. Ahí están los espíritus. Capítulo 10 de Crónicas, capítulo 10, verso 13 dice así: así murió Saúl. ¿Quién era Saúl? Un hombre de Dios, escogido por Dios para dirigir al pueblo y para alabarlo a él y obedecerlo. Así murió Saúl por su rebelión, con la que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó. ¿Qué es lo que cuando estás hechizado y en brujería, no guardas la palabra de Dios? No guardas la palabra de Dios, porque el diablo que está dentro de la gente o el espíritu que está rondándote tiene poder de tu mente, aquí en tu cabeza, te está dominando. Dice la palabra, dice en contra la palabra de Jehová, la cual no guardó. Y porque consultó a una divina y no consultó a Jehová en el 14, por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. La gente se muere por la hechicería. La gente se muere por la brujería. La gente piensa que no pasa nada. Voy a ir a la casa de mi compañero de la escuela, a la casa de mi amigo, de mi amiga. Su mamá es bruja. No pasa nada, yo voy para allá. Yo no voy a ir a practicar la brujería. ¿Y qué pasa? Entras a la casa, las señoras son brujos o practican el ocultismo, la santa muerte, lo que sea, que ellos llaman así, o la santería, y de repente te vienes a tu casa y viene detrás de ti el demonio siguiéndote porque le diste entrada, le dijiste, ven, nomás voy a ir a la casa de tal persona, no pasa nada. Eso se llama ignorancia espiritual. No te puedes meter en la casa de cualquier persona, no te puedes subir en el carro de cualquier persona, no puedes estar platicando con cualquier persona, porque Dios te da las bases para enseñarte
Aquí Saúl murió por su rebelión, por ir a consultar a una adivina. Imagínate, era un hombre de Dios, el rey de Israel. Increíble, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. Capítulo 8 del libro de Isaías, verso 19. Isaías capítulo 8, verso 19. Isaías capítulo 8, verso 19. En adelante dice así: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, respondan, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Qué es lo que debe hacer la gente? En vez de ir a consultar a los adivinos, ¿quieres saber qué te va a pasar en el futuro? Pregúntale a Dios, porque en las manos de Dios está la vida de todos los seres humanos. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿Por qué dice los muertos? Porque el reino de las tinieblas es el reino de la muerte. Y vas y consultas de hechiceros y brujos y al demonio le adoras para que se presente aquí. Te va a decir mentiras, porque ellos son mentirosos, homicidas. No te van a decir la verdad, te van a engañar. A la ley y al testimonio, si no dijere conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Qué significa no les ha amanecido? No tienen el entendimiento, y por eso la gente va y busca en los hechiceros y en las brujas que les digan el futuro o qué les va a pasar o si les va a ir bien. Yo sé cómo la ver a las brujas, ahorita lo leímos. Van a morir irremisiblemente, van a morir. No consultará el pueblo a su Dios, dice la palabra de Dios. ¿Consultará a los muertos por los vivos? Imagínate ir a consultar a los hechiceros y al brujo, pues te quiere sacar dinero, o los que en verdad tienen poderes no cobran, pero le tienes que dar algo a cambio. Y el demonio te va a decir una mentira. ¿Por qué vas a querer que te digan una mentira? Vamos a leer Jeremías, capítulo 27. Jeremías, capítulo 27, y en el verso número 9 en adelante. Jeremías, capítulo 27, verso 9. Y dice así la palabra de Dios: y nosotros no prestéis oído a nuestros profetas. ¿Quiénes son los profetas? Los que estamos hablando ahorita, que salen por internet, que hablan en las iglesias. No les prestes atención, dice Dios. Y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas y a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, a los que en la hermana la soñé y que se casaba conmigo. Por ahí dice, ¿no? El Señor me dijo que me casara con usted, que dejara a mi esposa que tiene ya 50 años y que me case con usted que tiene 19 o 20 años. Dice, a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores, que os hablan diciendo. Hasta ahí. Les hablan diciendo mentiras. ¿Cómo la gente puede creer
estábamos viendo el profeta supuesto ese, pidiendo dinero por internet, haciendo una conexión en vivo y pidiendo, no sé, Rosa María le dio dinero, Dios te va a bendecir. Lo mismo que dicen en todas las iglesias los profetas, nada nuevo, nada diferente, y todo fuera contrario a la palabra de Dios. Los hechiza con sus palabras. ¿Cómo hechizaron a Eva? Gadriel, con las palabras. Y este hombre, Dios te va a bendecir, te veo con un micrófono en la mano predicando. Porque le dio ahí dinero, $5 o no sé cuánto, $10 ahí por internet. Se burlan de Dios, pero va a venir el día. Va a venir el día en que los va a juzgar. Y si no ha venido todavía Él, va a venir de su muerte y hasta ahí está su juicio. Mejor que se arrepiente esta gente de sus hechizos. El profeta Nahum, lo leímos al principio, habla de que son maestros en hechizos. Como yo pienso y digo, ¿cómo va a estar hablando estas estupideces enfrente del micrófono? Esta persona no está hablando de la palabra, está hablando puras tonterías, está motivando a la persona. Son motivadores. Te va a ir bien, Dios te va a traer mejores cosas, te veo con un micrófono, te veo con un gran ministerio. ¿Eso qué? Cuando un profeta habló, cualquier profeta en la escritura, es porque le iba mal a la persona que le profetizaba. A Pablo en el capítulo número 22 del libro de los Hechos le profetizó el profeta Agabo y le dijo, te van a medio matar allá en Jerusalén. ¿De dónde saca la gente? ¿Por qué creen estas mentiras? Porque están hechizados con las palabras de los pastores, de los profetas. La gente está así. Ahí están los brujos riéndose de la iglesia, de las iglesias que creen en dos dioses. Los brujos saben que Dios es uno. Y y ellos adoran a los demonios. Y tienen ese conocimiento. El diablo sabe que Dios es uno, él lo conoció, y los espíritus inmundos igual. ¿De dónde saca la gente? Pues toda esta hechicerías y brujerías. Capítulo número 13 en el libro de Ezequiel. Capítulo 13, verso 17 en adelante. Ezequiel capítulo 13. Para los brujos y las brujas que están haciendo brujería en contra de los verdaderos hombres de Dios. En todo el mundo hay hechiceros que tienen un poder grande, tienen un espíritu o espíritus que los enseñan estas cosas, como leímos en el libro de Enoc. Entonces, para ellos, para ustedes, arrepiéntanse, porque si siguen haciendo brujería y combatiendo en contra de los verdaderos hombres de Dios y las mujeres verdaderas santas de Dios, Dios va a traer su poder en contra de ustedes. Fíjate lo que dice Ezequiel capítulo 13 verso 17. Y le dice Dios al profeta: dice así la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 13 verso 17. Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo, que profetizan de su propio corazón, y profetiza contra ellas. El hombre de Dios es enviado a decirles, como las mujeres de las iglesias que profetizan y dicen que les da palabra de profecía a Dios, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Qué me está diciendo Dios? Que profetice en contra de ellas, así le dijo a Ezequiel Dios. Ve en contra de ellas y di, eso que están haciendo por internet y en las iglesias es mentira. Las lenguas de Dios son una cosa y la profetización de parte de Dios es algo. Dios te advierte con la profecía lo que te va a pasar en el futuro. Te advierte. Fíjate, y di, así ha dicho Jehová el Señor: ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas,
¿habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? El brujo, cuando está haciendo está maldiciendo, y cuando hacen sus rituales, en la santería, esto es se practica mucho, se sale del cuerpo, va y caza almas, que es así como lo dibujan en las caricaturas, que la bruja iba en una escoba volando. Pues no va la escoba, pero va el espíritu, la saca el demonio y va por los aires y va a otras ciudades, en donde sea de noche, porque los brujos y los hechiceros trabajan en la noche, en la oscuridad, porque ellos pertenecen al reino de las tinieblas. Y ocupa, si es de día, no trabajan en una ciudad de día, trabajan en la noche. Hacen vendas, velos mágicos y pulseras mágicas. Yo, cuando era del mundo, traía una pulserita roja, sin saber que eso es de la cábala, la doctrina del judaísmo, una doctrina de los judíos sionistas, que ellos dicen que esto es de buena suerte, y eso se ha practicado como protección, y eso se ha practicado desde siempre en los pueblos, pero eso viene de la cábala. Los colores, el color rojo, el color naranja, el color blanco, el color negro, los números, las letras tienen un número, eso es cabalismo. Y dice así la palabra de Dios: ¿habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por puñados de pan? O sea, ¿qué estaban haciendo? El brujo cobrando por decir mentiras, matando a las personas que no deben de morir. ¿Por qué matan a las personas que deben de morir? Ya les dije al principio, porque maldicen a las ciudades. La gente es al revés. Van con los brujos y les dan un amuleto para prosperar a las familias o a los hijos o al vecino o al hermano. Y les dan el amuleto. Vamos a ver esta púa. Es el amuleto y le dice el brujo: con esto lo vamos a bendecir para que se lo vas a dar a tus hijos, a tu hermano, a tu papá, para que les vaya bien y prosperen. Y no saben que al momento de recibir la persona está haciendo un trato con el diablo. Puede que sí los prospere, pero los va a destruir sus vidas de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué me refiero con esto? La voluntad de Dios es de que la gente sea santa, y de acuerdo a la voluntad de Dios es de que la gente se salve. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, agarras el objeto maldito, o anatema le llama en el Antiguo Testamento, lo metes y se lo das a tu familia y lo maldices, creyendo, es ignorancia. ¿Tú crees que le va a ir bien? No, puede que sí tenga dinero, pero eso no es nada en el mundo. Lo ocupas para subsistir, pero ocupas a Dios para vivir. Y el diablo viene, por eso dice: habéis de profanar por pedazos de pan, matando a las personas que no deben de morir. Cuando le dan un objeto así, la gente muere. Y dando vida a las personas que no deben de vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra vuestras almas, en contra de vuestras vendas mágicas, con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos y los soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotros cazáis. Por eso Dios levanta hombres de él, profetas verdaderos, apóstoles verdaderos, pastores verdaderos, que son un pequeño remanente, para que sigan luchando en contra de la brujería, de la hechicería y de estas huestes y de estas personas que practican esta sabiduría del mal. Yo veía ahí a una mujer, tristemente, en un video que es muy famosa, que cantó la canción del Titanic, que se llama Celine Dion. Y se está muriendo la mujer porque ella hace un par de años, cuando empezaron con la de LGTB y todo eso, ella empezó a promocionar la ropa de los bebés sin género, que no eran hombre y mujer, y tenían a los bebés promocionando la ropa, poniéndosela a los bebés. Y la mujer está terminando sus últimos días esquizofrénica, en locura y en tormentos, por promover esa maldad hacia los niños. Fíjate. Entonces, tú, si eres hechicero y estás viendo este video, arrepiéntete y deja eso.
por cuanto entristeciste, dice en el verso 22 del capítulo 13 de Ezequiel, por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortaleciste las manos del impío. La hechicería, ¿qué hace? Fortalecer las manos del pecador, de los gobernantes malvados, como lo era Jezabel. Se empoderó esa mujer. Atalía mató a la descendencia del rey, se sentó en el trono. Así están los gobernantes. El diablo, a través de la masonería y de la genealogía de reyes y de pura satanismo, satanistas, las familias dominan el mundo para destruir a la humanidad. Pero Dios levanta a sus hombres y siempre nos ha tenido al pequeño remanente para luchar y pelear en contra de esto. Para, en vez de maldecir, bendecir. Yo bendigo a Tijuana, que reciba la salvación y la sabiduría de Dios. Yo bendigo a Estados Unidos y al mundo entero para que reciban la salvación y el reino de Dios verdaderamente continúe creciendo. Y que se saque la mentira, Dios, de las iglesias con su poder, con el poder de su palabra. Eso es lo que hace un hombre de Dios. Y lucha en contra de esta brujería. Y verdaderamente las brujas saben quién es el hombre de Dios y quién es la mujer de Dios y quiénes son los futuros hombres y mujeres de Dios. Y pelean desde niños, desde el vientre, porque Satanás sabe quién va a levantar Dios y pelea en contra de ellos. Porque ellos ven y conocen lo espiritual, no como nosotros que no conocemos o no vemos abiertamente lo espiritual, como los brujos, que se le aparece el demonio ahí y le da la sabiduría del mal. Por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy Dios. ¿Se enojan porque se les dice la verdad en las iglesias? Les están practicando los pastores brujería, porque les están haciendo que hagan su voluntad de ellos y de sus líderes. Y por eso el pecado reina ahí. Y el que se santifica o la que se santifica tiene unas luchas muy fuertes, porque dice, ¿cómo es posible que aquí me dice que no me case, que no me divorcie, y sí me tengo que divorciar? Porque aquí dice la Biblia que Dios es uno, pero ustedes me enseñan que Dios son dos o tres. ¿Por qué dice la Biblia? Porque están bajo el hechizo y el poder, los líderes. Pero Dios se va a vengar. Cuando levanta Dios a un hombre, le da la autoridad y el poder de luchar. Eso no significa que la brujería no le va a hacer nada al hombre y a la mujer de Dios, como mucha gente dice. Esos cantos, Satanás está bajo mis pies. No es cierto. La Biblia enseña que Satanás fue hecho un poco mayor al hombre. Los ángeles, Satanás era un ángel, ¿no? Era un querubín. Y dice la Biblia que fue hecho un poco mayor que nosotros, todos los ángeles de Dios. Y aparte, Lucifer tenía un rango más alto que todos los ángeles, era querubín. Sabe cómo trabajar la brujería, pero Dios los va a juzgar a la gente esta. Aquí en la ciudad de Tijuana, ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo maldicen a la ciudad de Tijuana? ¿Y quién lo hace? El más conocido de Tijuana. Un hombre que es dueño casi de la ciudad de Tijuana, que se llama Hank Ron, que es el dueño, que lo hablé hace rato, es el dueño del equipo de Tijuana de fútbol soccer, es el dueño del hipódromo. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Y qué es lo que hace cuando él fue presidente municipal? Él trae brujos de África que practican diferentes religiones, los pone en las rotundas, pero ¿cómo se llaman? En los monumentos de las rotundas, aquí en Tijuana, rotondas, en el centro de Tijuana, y se ponen a orar y a hacer sus rituales ahí, traídos por él, hasta en la tele salen. Y eso lo hacen en las mayorías de las ciudades los hombres poderosos y las mujeres poderosas que adoran al diablo. Ellos son brujos, son hechiceros y practican estas religiones de la oscuridad.
y la gente está hechizada porque el Día de las Madres le regala cosas a ese hombre porque tiene mucho dinero, y el Día de los Niños le regala muchos regalos a los niños, y con eso él tiene hechizada a la gente y le cree la gente. No, él es bueno, él ayuda a Tijuana, él ayuda a Baja California. Si supieran la maldad de ese hombre, lo que hace en secreto, cómo sacrifica a los niños, cómo come carne de los niños, cómo se bebe la sangre de los niños. Pero la gente se levanta y, oh, sí, es un buen hombre. Mata. Las personas que desaparecen aquí en Tijuana, la mayoría es los cárteles. ¿Qué hacen los cárteles? Sacrifican a lo que llaman ellos la Santa Muerte. Y les piden, y ahorita aquí en Tijuana desaparecen a las personas. Y en el mundo entero, desde niños hasta ancianos, con tal de sacrificar. Zacarías capítulo 10, verso 2. La manera que la gente mete la hechicería a su casa. Zacarías capítulo 10, verso 2. Fíjate cómo dice la palabra de Dios. Zacarías capítulo 10, verso 2 dice así: porque los terafines han dado vanos oráculos, y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos, y vano es su consuelo. ¿Qué es lo que qué me contó usted? Que cuando fue con la bruja, que le estaba dando un consuelo, un vano consuelo, ¿verdad? ¿Qué le decía? Que iba a tener una mansión, que iba a tener bienes materiales. Ese es un vano consuelo. Que iba a tener una casa, que iba a tener cosas materiales. ¿Y qué le dijo? Es un vano consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. ¿Qué son los terafines? Los terafines son las imágenes que la gente mete a su casa como un ángel. Al momento que la gente mete un terafín, que viene siendo un ángel, lo que la gente entiende o ve o piensa que es un ángel, lo mete. Mi tía tiene muchos en su casa allá en Estados Unidos. Entra a su casa y está llena de unos ángeles así grandotes adentro de su casa. Entonces ellos piensan que eso les trae protección. Esos son los terafines, las imágenes. Dice, han dado vanos oráculos. No te dan una vana protección. Estás hechizado y estás creyendo que ese mono te va a proteger. Capítulo 18 del libro de Apocalipsis, verso 2. Ya casi terminamos. Capítulo 18, verso 2. Y dice así la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 18, verso 2. Y clamó con voz potente. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Es habitación de demonios las ciudades del mundo entero. Es habitación de demonios las ciudades del mundo entero. Habitan demonios y todo espíritu inmundo, y son albergue, o sea que duermen, que un albergue es donde duerme una persona, ¿no? Entonces ahí están albergados o están viviendo toda ave inmunda y aborrecible. Y está hablando de lo espiritual, ¿eh? Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. O sea, han bebido del vino
¿Qué representa el vino en la palabra? El espíritu. Han bebido de lo espiritual, de lo que les enseñan ellos. Y fornican, significa los adoran a los demonios. Y los reyes de la tierra también han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz en el cielo que decía: salgan de ella, pueblo mío. ¿Qué es lo que hizo con nosotros Dios? Nos sacó de ella, nos sacó de la mentira de Babilonia, de la religión, de la iglesia apostólica y como se llame, las mentiras que hablaban y que profesan y practican pertenecen a Babilonia. Fíjate, para que no seas partícipes de sus pecados. Hacían brujería, hacían fornicación, adulterio, hechicerías, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Qué les va a pasar a las iglesias y a los hechiceros y a los brujos que practican esto? Les va a traer Dios estas plagas que habla el libro de Apocalipsis, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Hasta ahí. Imagínate, y lo vi y recuerdo porque vi un espíritu adentro de la iglesia. Mi mamá fue y mi mamá no es cristiana y pudo ver cómo un espíritu estaba metido ahí en la iglesia al lado de unas banderas que ponían. Y mi madre el otro día me dijo eso. Se veía como una sombra que se metió ahí. Y lo corroboro porque lo vi también y lo vio otro muchacho también. Es una guarida. Las iglesias son guaridas de brujería, de hechicería, de demonios. Se empujan y hay veces que por la misericordia de Dios, como nos pasó, mucha gente recibe el Espíritu Santo dentro de la iglesia. A pesar de que es guarida de demonios, Dios tiene misericordia y la gente recibe el Espíritu Santo. Y como es guarida, está metido en la gente el demonio y se enoja porque recibe la gente verdaderamente el Espíritu Santo. Pero la gente no entiende. ¿Por qué la gente no entiende y no quiere dejar esto? Estas prácticas desde el principio. Los pueblos están llenos de esta brujería. No decía una mujer decía que es la nuera del pastor donde estábamos. ¿Qué decía? A su propio hijo le decía: vamos a ver la serie de Lucifer. Y lo publicaban por internet. Estos son guarida de demonios. ¿Cómo yo voy a decir, voy a ver una película que se llama Lucifer, o una serie o lo que sea, no sé? ¿Por qué? Si estoy luchando en contra de mi cuerpo, en contra de mi naturaleza, de mi maldad, en contra de lo que fui en el pasado, ¿por qué voy a volver y voy a agarrar y voy a hacer eso? Abiertamente y deliberadamente. La mamá complaciendo en el pecado, como vimos ahorita a Jezabel. Complacía en el pecado a su esposo, asesinó por él, lo mandó a asesinar para obtener una viña, para obtener algo material que anhelaba ese hombre. Y el varón de Dios prefirió morir antes que entregarse, la verdad. Así son los hombres de Dios, prefieren dejarlo del mundo, lo terrenal, y que los maten y seguir adelante. Esos son los hombres de Dios y las mujeres de Dios. Hacerle caso al diablo. Entonces, es guarida las iglesias, es guarida donde vas a consultar a un hechicero, es guarida de demonios, está metido en la gente y en los objetos, en las casas. Fíjate lo que le va a pasar a los hechiceros, y con este verso terminamos. Pero los cobardes, en el capítulo 21 de Apocalipsis, verso 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, que era Jezabel, era un homicida, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Capítulo 21, verso 8 en adelante.
Esto le va a pasar a toda la gente en las iglesias que han hablado mentiras de Dios porque están utilizando hechicería abiertamente, ocultamente, o para dominar la mente de las personas que se congregan ahí. Y para todas las personas que son hechiceros y que están peleando en contra de mí directamente, que son mis enemigos, como ese hombre Hank Ron. No solo pelea en contra de mí, pelea en contra de toda la ciudad de Tijuana, porque maldice al pueblo de Tijuana, y esos gobernantes como López Obrador, que maldice al país de México, y la que va a entrar está peor, porque maldice y aman a Satanás. Esa gente son adoradores del diablo, como ese que va a estar próximamente, Donald Trump. Esa mujer o hombre, no sé qué sea, va a volver a estar en el poder y va a maldecir y va a llegar a la perdición a ese país, porque son adoradores del diablo. Aunque ellos se agarren la Biblia, porque agarran Donald Trump la Biblia, López Obrador también, y va a las iglesias y lo ungen y lo oran por ellos. Así lo hace también Bukele en El Salvador, y dice que va a permitir que en las iglesias se lea la Biblia, pero él es un sionista, una persona que engaña a la gente. Que ha hecho cosas buenas, pero no le quita que deje sus ideales. Dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, 3 años, ¿cómo se dice? El Salvador del mundo para el mundo. No estamos hablando de Dios. El falso profeta, que es el anticristo, 3 años y medio va a estarles dando cosas buenas a la gente, engañándolos de, oh, es el mejor, hace milagros, nos da comida, está bien, hay paz, no hay guerra, se acabó el narcotráfico en Tijuana, se acabó los muros, ya no hay muros, ya puedo pasar libremente a Estados Unidos toda la gente, puedo ir a El Salvador, puedo ir a Europa, me puedo quedar a vivir en Europa, hay paz, 3 años y medio, pero después de eso va a ser la peor caos que ha existido en el mundo. Así está ese presidente de El Salvador, ahorita está dando la parte buena, ya lo religieron, y después viene lo malo, porque así trabaja el diablo. Si fuera un hombre de Dios, no estuviera adorando a Alá, porque él es musulmán, adorara al único Dios verdadero, a Jesús el Cristo, el Dios de las Escrituras. Pero son adoradores y malvados hombres. Y esto es para toda la gente que está en las iglesias, que está practicando la brujería, la hechicería. ¿Qué deben de hacer? Para los presidentes, le preguntaron a ese Donald Trump, le dijeron, ¿te has arrepentido alguna vez? Un reportero le hizo esa pregunta. Tú dices que vas a la iglesia, pero ¿te has arrepentido? Es que nunca he pensado en arrepentirme. ¿Por qué me voy a arrepentir? Dijo. Pero tú dices que eres cristiano y fuiste de niño a la iglesia cristiana y vas a los cultos, le preguntaron al hombre. ¿De qué me voy a arrepentir? Dijo. Hechos capítulo 2, verso 38. Dice así. Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Por eso se debe de arrepentir porque Dios dice en su palabra, y su hombre, su profeta, su apóstol, su siervo dijo, arrepiéntanse, se tiene que arrepentir, después se tiene que bautizar individualmente en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y va a recibir el don del Espíritu Santo. Todas las brujas, todos los hechiceros que están practicando esto, todos los que se bautizaron como no dice la Biblia, tienen que obedecer el libro, tenemos que obedecer. Hay tantas cosas que salen ahí por internet, que el Espíritu Santo es una mujer, dicen. Que Dios son 3, que tenemos que seguir bajo la ley del Antiguo Testamento, practicando el sábado o yendo a la iglesia el sábado. ¿Está mal que vayas a la iglesia el sábado? No, pero tampoco está mal que vayas el domingo, porque la Biblia dice, y Jesús resucitó el primer día de la semana, que para nosotros en ese tiempo es el domingo. Y dice la Biblia, Pablo en el libro de los Corintios dice, y se congregaron el primer día de la semana. Y luego Pablo les manda otra carta y les dice, como les enseñé, el primer día de la semana, junten la ofrenda que van a mandar a Jerusalén. Todo lo hacían
el primer día de la semana. Pero también lo puede hacer el segundo, también lo puede hacer el tercero, también lo puede hacer el cuarto, también lo puede hacer el quinto, lo puede hacer el sexto, lo puede hacer el séptimo día. Porque no lo prohíbe la palabra, porque estamos bajo un nuevo pacto, estamos bajo la ley de Jesucristo, lo que enseñó el Mesías, el Salvador. Pero Pedro les dice aquí que se arrepientan de todo esto. Cuando tú dices que la gente tiene que practicar el sábado, es un hechizo, es brujería, es una mentira del infierno. Porque dice, ya no hay más judío, ya no hay más griego, todos somos uno, ya no hay más libre, ya no hay más esclavo, todos somos uno en Cristo Jesús. Toda la brujería y la hechicería que practican aquí en los pueblos, déjenla. Deja, si tú eres un brujo, deja la mentira y ven a los pies del único Dios verdadero, porque te va a perdonar. Aunque hayas asesinado, aunque hayas hecho tanta maldad, orgías, maldades, Dios te perdona, pero tienes que obedecer de aquí en adelante el libro. Eso es lo que debe de hacer el mundo entero. Y para ti que estás haciendo brujería en contra de mí, de mi familia, en el nombre de Jesucristo, te digo que te arrepientas, Carlos Gutiérrez, porque estás haciendo esa brujería, esa hechicería. Tú y tu esposa están levantando altares en contra de mí y de mi familia. Carlos Gutiérrez y tu esposa, te va a venir Dios y te va a juzgar. Mejor arrepiéntete de tu obra de maldad. Y todo el pecado que has hecho, y has hecho tropezar a muchos en las iglesias, porque te has infiltrado en muchas iglesias, falsas iglesias, pero has hecho tropezar a muchas personas. En el nombre de Jesucristo te digo que dejes de hacer la brujería que estás haciendo, porque Dios revela a los suyos, dice la palabra de Dios. No hay nada que haga Dios sin que se lo revele a sus santos apóstoles y a sus santos profetas. Y si tú estás practicando esta brujería y estos altares en contra de mí, de mi familia, en el nombre de Jesucristo vengo delante de ti y te va a destruir Dios a ti por estar haciendo esto, porque esto es maldad, esto es lo que prohíbe la palabra de Dios. Y no tengo miedo de lo que estés haciendo, porque el que tiene en su mano mi vida y la vida de los míos es Dios, y de los que van a venir es Dios. En el nombre de Jesucristo te pido que te arrepientas. Te reprendo en el nombre de Jesucristo. Te reprendo los altares que has levantado en el nombre de Jesucristo. Carlos Gutiérrez, tú y tu esposa están haciendo esto. Y vengo delante de ti y te digo abiertamente, porque estás viendo este video, cuando lo veas, que te arrepientas en el nombre de Jesucristo.